Recording in progress. Bien, vamos a comenzar de lo más básico, ¿sí? Y desde ahí lo vamos a ir complejizando. Son todos estos códigos que tenemos para revisar, más los que son específicos de eliminación gaussiana, ¿sí? En eliminación gaussiana también hay un PDF, yo ya lo había compartido, pero bueno, cuando les envíe esta grabación, se los comparto también el PDF para que ya lo tengan. Bueno, acá esto es algo muy sencillo, pero es que es más que nada para que ustedes lo prueben, ¿sí? Si bien esto ustedes seguramente lo han trabajado desde la consola, directamente acá declaran una matriz A, ¿sí? Esto lo habíamos visto la semana pasada, así que no voy a ahondar mucho en el tema. Y simplemente es una función especial que ya viene predefinida en Scilab para que ustedes obtengan el orden de las matrices, ¿sí? Acá simplemente lo que estoy haciendo, se lo estoy recordando, ¿sí? Que se los va a devolver en ese orden, ¿sí? Las filas en el parámetro n, que tienen acá, y las columnas en el parámetro m, ¿sí? Simplemente como para que eso lo refresque, ¿sí? Vamos a ir acá, a este punto, ¿sí? Que acá es donde comenzamos ya a trabajar con cada uno de los elementos de la matriz, ¿sí? Esto ya lo hemos venido viendo, es simplemente un repaso para saber básicamente, bueno, cómo van a aplicar un recorrido, ¿sí? Recuerden que ustedes siempre tienen que conocer de manera previa el N y el M, que simplemente, como lo vimos en el ejemplo anterior, ustedes lo van a sacar a través de la función especial, predefinida, size, ¿sí? Y después lo que hace es un recorrido, ¿sí? Lleva a cabo un recorrido de... ahora que está entrando más gente. Hace un recorrido de 1 hasta n. Esto lo vimos en la clase pasada, estuvimos haciendo un refuerzo, ¿sí? De esto. Y acá lo único que en este ejemplo, ¿sí? Lo único que se les armó es la utilización de un printf, ¿sí? Con esto hemos tenido muchas consultas sobre ese tema, entonces por eso lo incluimos en este ejemplo, ¿sí? Si quieren los ejemplos, después también se los envío, no tengo nada, pues son todos ejemplos armados para la clase, ¿sí? Cuando les haga el envío de la grabación, les mando directamente todo, ¿sí? Veamos este ejemplo, que es un ejemplo sencillo, ¿sí? Primero voy a declarar una matriz A. Bien, esta es la matriz que yo voy a utilizar, ¿sí? Es la que le voy a pasar como parámetro. Bien. Recorrido matriz A. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver, básicamente, ¿sí? Esto es para que ustedes se guíen y que se guíen con el printf, donde le está indicando cuál es el elemento IJ, que es este, ¿sí? En realidad, cuáles son los valores de IJ y cuál es el elemento IJ, ¿sí? Es simplemente un pequeño ejemplo para que ustedes lo ejecuten, ¿sí? Y sobre todo que le agarren mucho la mano al printf. Acá básicamente tienen tres variables que son las variable de salida que va a tener este printf, y por eso, que esto lo habíamos visto en la clase anterior, se encuentra con estos tres porcentual d, ¿sí? Este es un carácter especial, recuerden que el barra n lo que hace es un salto de línea, y eso es lo que van a ejecutar ustedes en este caso, ¿sí? Como les comenté en la clase anterior, lo que les sugiero es que lo prueben también con un while, ¿sí? Con el while, ¿se acuerdan que lo que teníamos que hacer era, por ejemplo, acá teníamos que hacer un while, en este caso lo
lo trabajaríamos esta while i menor o igual que n, ¿sí? Sacar este. Y por supuesto que lo que le van a tener que colocar es un i igual a i más 1, ¿sí? Es lo que harían en este caso, ¿sí? Pruébenlo ustedes, hagan todas esas modificaciones para que le agarren mucho la mano a las estructuras repetitivas, ¿sí? Bien, acá lo que tenemos es un recorrido también de una matriz, pero fíjense lo que pasa a diferencia de lo que teníamos anteriormente. Recorrido matriz 2 de A. ¿Mm? Bien, básicamente lo que hizo fue tomó el orden de la matriz A, en este caso una matriz de 3×3, declara una matriz B de ceros, ¿sí? Es decir, cuando yo declaro esta matriz, ¿sí? Cuando yo declaro esta matriz, vamos a hacer acá, perdón, de 3×3, ¿sí? Me encuentro con esta situación. Es decir, la matriz B en este punto donde la estoy declarando tendría esta característica. Vamos a hacer lo siguiente. La matriz B tiene esa característica. Es decir, cuando yo declaro una matriz, ¿sí? Con esta palabra reservada, ceros, ¿sí? Recuerden que lo que declara es una matriz, en este caso de 3×3, con valor 0, ¿sí? Recuerden que también tienen esto, ¿sí? Estas son matrices especiales que ya vienen palabras reservadas que ya vienen predefinidas en el lenguaje, ¿sí? Entonces, en este caso lo que está haciendo es declarar una matriz B, ¿sí? Y después recorre una estructura, ¿sí? Esta estructura lo que va a hacer es va a recorrer, en este caso, va a ser un recorrido de 3×3, ¿sí? Y fíjense que lo que está haciendo en los elementos de la diagonal principal, es decir, cuando i es igual a j, ¿sí? Coloca el elemento de la diagonal principal en la diagonal principal de B. Eso es lo que hace, ¿sí? A ver, ¿por qué les estoy dando todos estos casos? Porque quizás ustedes se encuentren en un examen con casos similares de estos, que les va a preguntar, bueno, ¿qué es lo que hace? O puede ser el caso contrario, ¿sí? Que directamente les diga que tomen una matriz y en otra matriz, que es una matriz que está compuesta por todos sus elementos cero, coloque los elementos de la diagonal principal, ¿sí? Acá ustedes le pueden hacer todas las modificaciones que quieran, pueden ser los elementos de la diagonal principal, o si yo acá le digo que cuando no es igual a J, que intercambie los valores, entonces ahí lo que va a hacer es, va a colocar los elementos que no formen parte de la diagonal principal, ¿sí? A eso me refiero yo cuando les digo, bueno, háganle ustedes todas las modificaciones necesarias para que puedan probarlo, ¿sí? Repito, hoy nos vamos a concentrar en todo esto que son recorridos, sacar valores, recorrer vectores, matrices, bueno, todo ese tipo de ejemplos para que ustedes se preparen bien en esta parte, ¿sí? Y como les comenté, después les envío estos ejemplos que es material que se armó para la clase. Entonces, en este caso, vamos de nuevo. Teníamos una matriz A, ¿sí?
Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es un recorrido matriz 2 de A. Bien, ¿sí? Básicamente, por lo que estamos viendo en el código, ¿sí? Fue recorriendo, a ver, no es que recorrió la matriz A, simplemente hizo un recorrido de 3×3, ¿sí? Y cuando I es igual a J, que en ese caso asumimos que van a ser los elementos de la diagonal principal, lo que hacemos es el intercambio, es decir, lo pasamos desde la matriz A a la matriz B. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que les pido es que si hay si queda alguna duda o algo, me vayan avisando por el chat, así lo vamos resolviendo en el momento, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos de trabajo con vectores, ¿sí? El vector básicamente es una estructura que la podemos recorrer con con un solo for. En este caso no vamos a utilizar un for anidado, no vamos a utilizar un for dentro de otro, porque directamente vamos a trabajar con un solo vector, ¿sí? Perdón, con una sola fila, o sería una sola columna, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos un solo for, que sería este. En este caso, acá lo que estamos haciendo es, a ver, se los dejo ahí un minutito, analícenlo y me contestan por el chat, ¿sí? A ver qué es lo que hace este código. Esto lo vamos a limpiar. Y vamos a hacer un clear. Mírenlo unos minutos y díganme qué es lo que hace ese código. Supongamos que estamos en una instancia de examen, yo les entrego ese código y me tienen que responder qué es lo que hace. Se los comento así, les comento la pregunta que está haciendo Julio. El int devuelve la parte entera de un número. Fíjense lo siguiente. Yo tengo A igual a 12,85.
¿sí? Y yo le voy a decir que me muestre el int de A, ¿sí? Entonces me muestra la parte entera, ¿sí? De ese número. ¿Estamos? ¿Quedó claro, Julio? Bien, buenísimo. Bien. Les doy unos 2 minutitos más o menos para que me digan qué es lo que hace este código. Está bueno que se empiecen a medir ustedes también con los tiempos. Recuerden que en los exámenes les va a correr también el tiempo. Así que, a ver, son y 28 y 30. Eh, bueno, si no tengo respuesta, ahí más o menos les comento qué es lo que hace este código. Profe, ahí tengo una Sí, duda porque sí. dice de i a 3 menos 1, 1. O sea, quiere decir que empieza desde 3 y va bajando de 3, Bien, 2 sí, y sí, 1. exacto. El for, acordate, no sé quién está hablando, no alcanzo a verlo. Hola, soy yo. ¿Quién? Azul. Ah, Azul. Mira, Azul. El for, vos tenés dos formas de ejecutarlo, ¿sí? El for vos lo podés ejecutar desde un valor, suponete, menor a un valor mayor, en el cual el incremento va a ser positivo, ¿sí? Eh, si vos si vos haces algo así, mira, te lo hago en otro. Acá vamos a hacer. Vos podés hacer un for desde i igual a 1 hasta, vamos a poner hasta 10, ¿sí? Suponete que hago un dis o, sí, o hago un printf de i, ¿sí? Un dis y es lo mismo. A ver. Bien. Esto lo que haría es mostrarme de 1 hasta 10, ¿sí? Si vos lo ejecutás esto, espera que lo vamos a tener que guardar. ¿Ves que lo ves ahí? Que lo que me hizo es ejecutarlo de 1 hasta 10. Ahora, si yo lo pongo de 10 hasta 1, ¿sí? Y yo no le pongo acá un menos 1, mirá lo que me pasa. Primero vamos a limpiarlo para que lo veas. Si yo lo pongo de 10 a 1, porque yo quiero que vaya de atrás hacia adelante, ¿sí? ¿Ves que no me ejecuta nada? Porque en realidad lo que ocurre es que cuando yo tengo un valor inicial mayor que un valor final, le tengo que especificar el incremento. Yo le tengo que decir que le vaya restando menos 1, ¿sí? Si esto no se lo indico, ahí lo veías vos en el caso anterior, ves que ahora sí me pone 10, 9, 8, 7, 6 hasta 1, ¿sí? Entonces, sí Claro, o va sí, decreciendo. claro, si yo tengo un valor inicial que es mayor que el final, le tengo que indicar con qué valor, ¿sí? Va a ir decreciendo. Ojo, yo acá le puse 1, pero yo acá podría poner, mira, 2, no hay ningún problema, ¿sí? Y lo que va a hacer es 10, 8, 6, 4, 2. ¿Lo ves acá? ¿Sí? 10, 8, 6, 4, 2. Eso es lo que hice. Es decir, tomo el primer valor, ¿sí? Lo muestra, le quita 2 y el segundo así, verificando hasta que llegue al valor, en este caso 1. Entonces, cuando vos vas, lo que uno dice de atrás hacia adelante, sí, un valor mayor, valor inicial mayor, valor final menor, entonces sí o sí le tenés que indicar el menos 1, porque si no interpreta de que tiene que ir de 1 en 1, y ahí no te va a hacer nada, que era lo que te mostraba yo recién. ¿Quedó claro ahí, Azul? Sí, sí. Buenísimo. Por eso les decía, el día de hoy vamos a ir viendo todas estas cosas para que ya se saquen todas las dudas. Nos estaría quedando la clase que viene y ya después nos vamos al parcial.
Entonces estamos muy sobre la fecha. Bien. ¿Alguien pudo ver más o menos qué es lo que hace este código? Yo supuse que ahí cuando tenés el i, vas a empezar en 2 primero, porque va a ir de 1 a 2, porque vas a tener 3 menos 1, 2, Sí, ¿no? sí, sí. Y ahí tendrías que el divisor es igual a 10 por 10, que ahí te daría 100. Claro. ¿Y qué es lo que hace el código? Creo que todavía no terminé, estoy por la parte de n, intervalo por divisor, que ahí me está dando algo raro, porque no sé si lo estoy haciendo bien, pero me está dando que n es igual a 0, no sé por qué. ¿No? Bueno, n es este es un parámetro, el parámetro de entrada, ¿sí? Lo vamos a Claro, ejecutar, ¿sí? Básicamente lo que hace este código, ¿sí? Fíjense, yo voy a poner un n igual a, no sé, 548, ¿sí? Y le voy a decir que me devuelva entero de n, ¿sí? ¿Sí? Que fue lo que hizo acá, ¿sí? En realidad, bueno, yo acá lo puse de 3 a 1, puede ser, le puedo poner entero un valor más, vamos a ponerle un 2.548, 2.548, y vamos a decirle que nos muestre entero de n, ¿sí? Entero de n, perdón, entero de n. Esto, pues está trabajando en realidad con 4 y puse un número decimal para que vean cómo funciona la parte la parte entera, que es lo que está haciendo, ¿sí? Entero de n. No, perdón. N tiene que ser vamos a poner 3, ¿sí? Ahí está. Entero de n. No sé por qué me da invalid. A ver. Vamos a limpiar todo. Y vamos a ejecutarlo de nuevo. Cada vez que hagan un clear, ¿sí? Ahí está. Básicamente lo que hace este código, ¿sí? Hice un clear porque se ve que me quedó algo ahí cargado, ¿sí? Este código lo que hace es, yo le paso un valor, ¿sí? Que en este caso puede ser con decimal, ¿sí? Y lo que hace este código, lo va extrayendo cada una de las partes, ¿sí? Que contienen la parte entera, ¿sí? Ven que lo separa en 1245, lo separa en 1, 2, 4 y después, bueno, el resto, lo que le queda, ¿sí? Que es lo que hace ahí. Y lo coloca en un vector, ¿sí? Esto es lo que hace este código. Básicamente, lo que va haciendo es, va dividiendo, ¿sí? Ese número, ¿sí? Lo va dividiendo, en este caso, por a n, el valor que yo tenía, lo va dividiendo primero por 10, después lo divide por 100, después por 1000, y de esa manera va extrayendo cada uno de los dígitos que lo componen. ¿De quién? De la parte entera, ¿sí? Eso es lo que hace este claro. código. A mí me había ¿Sí? quedado como que primero lo dividía por 10, después por 100 y después por 1000. Claro, Pero claro, después yo tomé el último valor del divisor como 1000. Y claro, ahí tenía que tomar todos los valores en realidad. claro, ¿sí? En este caso tiene a ver,
Ahí me estaba dando recién un índice inválido, porque claro, porque acá está forzado de 3 hasta de 3 a 1, que lo está haciendo, ¿sí? Bien, algo similar, vamos a poner acá, ¿sí? Vamos a concentrarnos en esto. Algo similar tenemos acá, ¿sí? Que acá utilizamos una función especial, que es esta, ¿sí? Part, que lo que hace es extraer, ¿sí? Una cantidad n de caracteres. ¿Sí? En este caso, también le pasamos un valor como un valor numérico, ¿sí? Ese valor, fíjense que acá lo está transformando en un string. Esto es un número, lo transforma en un string. Y como esto es un string, ¿sí? Recuerden que al tener un string, por ejemplo, yo tengo el número 1245,6, ¿sí? En realidad, al trabajarlo como un string, el 1245 se me va a transformar en una cadena, 1245, ¿sí? Punto 6 le voy a poner yo, ¿sí? Se me transforma en una cadena, ¿sí? Entonces lo que hace, fíjense, esto se lo estoy mostrando, esto en algunos casos cuando ustedes van a necesitar quizás algunos números pasarlos a un string o trabajarlos como valores numéricos. Fíjense que acá se pueden dar cuenta cuando ustedes un número lo están trabajando como un valor numérico, tiene esta característica, ¿sí? En cambio, un número que ha sido pasado a string tiene esta característica, que la pueden ver ahí, ¿sí? Vamos a revisar este código, que es muy, muy chiquito, pero fíjense todo lo que hace, ¿sí? Son solo 4 líneas nomás. Entonces, la función recibe como parámetro un número, cualquier número. Acá le puse yo 1245.6, ¿sí? Ese 1245.6 lo transforma en un string y lo almacena en una nueva variable que se llama s. Bien. Después recorre, aplica un for desde 1 hasta el length de s. Recuerden que cuando ustedes están trabajando con vectores, ¿sí? No con matrices, utilizan la función reservada length para conocer cuántos elementos tiene ese vector, ¿sí? En este caso, el length, vamos a ponerlo acá, el length de 1245.6, ¿sí? Este que estoy trabajando yo, lo está trabajando de esta manera, me dio 1, pero cuando yo lo paso a string, ven el cambio, ¿sí? Cuando yo lo paso a string, que yo le agrego las comillas, ven que me dice que tiene 6. Fíjense que si yo lo hubiese trabajado como 1245,6 como valor numérico, me iba a decir que es solo un elemento. Y está bien, porque 1245.6 es un valor, Profe, sí, entonces lo que hace el string es como contar los es, o poner el número solo que tiene todo el número, como separar los claro, en números. este caso, el número en realidad lo está transformando en un vector de 6 elementos, ¿sí? Ah, claro, sí. En el cual los elementos son el elemento 1, 2, 4, 5, punto y 6. ¿Está? Entonces, que lo que está haciendo en realidad después va sacando, ¿sí? Lo que le dice acá, de ese, sacar el elemento 1, de ese sacar el elemento 2, de ese el 3 y así. Y anda colocándolo en cada una de las componentes del vector. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo acá. ¿Está? Entonces, acá lo que les quería mostrar, esta otra forma, quizás ustedes lo que en algunos casos van a tener que trabajar con cadenas de string. Entonces, para recorrerlo, recuerden, lo recorremos como un vector, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo acá.
Y si nosotros queremos sacar un carácter en particular, lo podemos sacar con la palabra reservada part, ¿sí? Part básicamente lo que va haciendo es va extrayendo, ¿sí? Me va a devolver como resultado el carácter n, que es el que indico yo acá, ¿sí? Eh, de una cadena, ¿sí? Entonces, este caso es similar a este anterior, pero está trabajado como una string, ¿sí? Acá tenemos un caso similar, de mostrar los dígitos también, ¿sí? Pero en este caso utiliza una función que es la función módulo, ¿sí? Recorre también, recorre recorre el valor de n, ¿sí? Y lo que va haciendo es, va utilizando en realidad para poder extraer cada uno de los caracteres, que también los va a extraer en B, ¿sí? Utiliza esta función especial que es la función módulo, ¿sí? El módulo de n acá, en realidad, y acá les van a indicar a ustedes cuál es la base lo que estén utilizando para cada uno de estos casos, ¿sí? Este caso, el último, es muy parecido al que teníamos acá. Nada más que acá está trabajando está utilizando la función entera. Y acá lo que hace es utilizar el módulo, ¿sí? Son distintos ejemplos, repito, después yo se los voy a compartir a todos para que los ejecuten y quiero seguir avanzando porque son muchos los que tenemos que ver el día de hoy, ¿sí? Y quiero que también repasemos el de eliminación gaussiana, ¿no? Profe, Sobre me todo quedó una sí, duda con parts. Dijo que devolvía como resultado el part. parts, claro, parts te devuelve. Mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar a n igual, le voy a poner como ahí está, 578, ¿sí? Y yo ahora voy a poner parts de n, 2, ¿sí? Entonces ves que me devuelve de n el elemento que está en la posición 2, que en este caso es 7. Serían como las primeras dos partes del número que pusiste. En realidad sería el elemento que está en esa posición, ¿sí? En la posición 2. Recordad que acá tenemos 5, 7, 8. Yo voy a tener el 5 en la posición 1, el 7 en la posición 2 y el 8 en la posición 3. Entonces, si yo hago un Claro. part de 3, me va a devolver el 8. Si hago un part de 1, me va a devolver el 5. ¿Está? Sí, ahí entendí. Gracias. Bien. Eso también lo pueden llegar a necesitar cuando ustedes tengan que sacar caracteres de una cadena. ¿Sí? Básicamente se trabaja de esa manera. Bien. Esto algo habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Pero lo volvemos a refrescar. En muchos casos ustedes van a necesitar trabajar con los valores máximos y valores mínimos, que esto lo habíamos visto, habíamos hecho un pequeño ejemplo la clase pasada. Acá básicamente el secreto está en recorrer todo el vector, ¿sí? Recorrer el vector en forma completa, que es lo que estoy haciendo yo acá. Con este for lo que estoy haciendo, estoy recorriendo el vector en forma completa, porque lo voy a recorrer desde 1 hasta n, donde n es el length de b, ¿sí? ¿Está? Entonces, yo cuando le entregue este vector, en realidad yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a poner b igual, ¿sí? Ese va a ser mi vector, ¿sí? Por eso lo que yo les comentaba, que el length de b acá va a ser 5. Es decir,
me indica que tiene esos 5 elementos para recorrer. ¿Mm? Yo asumo que el primero, esto lo habíamos visto el otro día, pero asumo que el primero es el máximo. Eso lo estoy forzando porque yo sé que después lo va a comparar con todo el resto, ¿sí? Acá yo le puse de 1 hasta n, pero acá yo le podría hacer recorrer desde 2 hasta n, pues yo estoy asumiendo que el primero es el máximo, ¿sí? No habría ningún problema con eso. Entonces, lo van a recorrer desde 1 hasta n, y simplemente lo que tienen que preguntar es si el elemento BI que yo estoy viendo en ese momento es mayor que el máximo. Si eso ocurre, quiere decir que tengo un nuevo máximo. Es lo que, de la misma manera también obtengo el mínimo, ¿sí? Asumo que el mínimo es el primero y pregunto si el nuevo que tengo es menor que mínimo. Si eso ocurre, mínimo es el nuevo, el elemento BI que tengo en este momento, es el nuevo mínimo, ¿sí? Entonces, de esa manera, ustedes van implementando estos recorridos que, repito, lo van a usar mucho, sobre todo en sistemas de ecuaciones, ¿sí? Acá es lo mismo, pero en algunos casos le vamos a pedir, por ejemplo, que obtengan el máximo en valor absoluto, ¿sí? En algunos recorridos ustedes tienen que trabajar sí o sí con el valor absoluto. Entonces lo único, fíjense que es el mismo caso anterior, ¿sí? Sino que le aplico acá la función valor absoluto, ¿sí? Abs me devuelve el valor absoluto de un valor, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo el valor absoluto de menos 5, ¿sí? Es 5, ¿sí? Entonces es lo único que hace, a ver, de diferente este código del anterior, ¿sí? Es lo único que estamos cambiando, ¿sí? Bien, esta es la prueba que habíamos hecho anteriormente. Vamos ahora acá, ¿sí? Bien. Ahora podemos llegar a tener distintos casos, ¿sí? Donde nosotros, por ejemplo, podemos tener una matriz, ¿sí? Y quizás nos piden que tomemos los elementos de la diagonal principal y lo devolvamos en un vector, ¿sí? Sería, a ver si nos quedó alguna matriz A, me parece que no está definida. Vamos a definir una matriz A. Bien. Y lo que hace recorrido de matriz, ¿sí? Vamos a tomar todo esto. Y lo que me devuelve son esos elementos, ¿sí? Pero con una característica. Fíjense esto, ¿sí? Esto lo tienen que haber visto. ¿Qué era eso? Ese B'. ¿La traspuesta? Claro, claro. Fíjense, miren. Vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a comentar, ¿sí? ¿Ven cómo me lo devuelve? ¿Sí? Como un vector columna, ¿sí? Si yo quiero que eso sea un vector fila, le aplico simplemente ese simbolito, ¿sí? Y me lo transforma en esto, ¿sí? Miren lo siguiente. ¿Sí? ¿Ven? Lo pueden aplicar tanto para matrices como para vectores, ¿sí? Es una forma de que ustedes ya, el lenguaje ya viene preparado con esa
con esta sintaxis especial. Entonces, básicamente acá lo que está haciendo es, recorre la matriz, ¿sí? Toma los elementos de la diagonal principal. ¿Por qué los elementos de la diagonal principal? Porque básicamente lo va a tomar cuando I sea igual a J, ¿sí? Acá lo tenemos, y lo aloja en un vector, ¿sí? Una vez que termina de hacer todo el recorrido, simplemente lo que hace en el vector que tiene ese B, lo transforma en su traspuesta, ¿sí? Que acá lo va a cambiar simplemente de un vector columna a un vector fila. Simplemente eso es lo que hace en esta fila 12, ¿sí? Y lo que van a tener ustedes como resultado es este último cambio de este vector, ¿sí? Por eso recién yo lo comentaba para que vean que igual funciona, pero en realidad acá es donde le aplica el último cambio, ¿sí? Es un vector columna que lo transforma en un vector fila, ¿sí? Eso es lo que hace acá. Profe, y ese comentario que dice K es igual a 1. ¿Cuál? ¿Este? Sí, No, ese y el de porque arriba. no, esto en realidad se los había puesto por si yo de acá después lo saco y quiero hacer si lo quisiera hacer con un while o algo de eso, pero no, este comentario no va, ¿sí? Lo puse ahí, simplemente lo pongo para acordarme después recordarles a ustedes que después lo pueden armar todo esto con un while, ¿sí? Y si lo arman con un while, van a tener que poner acá un while i menor o igual que n, igual a 1, y hay que poner un i igual a i más 1. Y acá while j menor o igual que m, y acá van a tener que poner un j. Se los coloco por las dudas. Total, lo dejo comentado. Así después lo salvo y sería esto. Así tienen las dos formas. Pruébenlo después ustedes, yo se los dejo comentado, ¿sí? Esto no iría. Y acá tengo que poner un i más 1, ¿sí? Y acá tenía que hacer un j igual a 1. Guarda que este siempre tiene que estar acá adentro, la inicialización. Y hacer un while j menor o igual que m. Y no olvidarse acá de hacer un j igual a j más 1, ¿sí? Ahí se los dejo. Se los voy a dejar así armado. Cualquier cosa, repito, pruébenlo después. A veces puede tener algún error porque lo estamos haciendo en el momento. Ahí se los dejo armado de las dos formas. Pruébenlo, ¿sí? Una pregunta. Simplemente sí. Si yo quisiera mantener el while del i, ¿podría también combinarlo con el for del j en vez de ponerle un Sí, while? sí. Podés poner el Quedaría while del como i. Exacto. Podés poner el while del i afuera y mantener el j adentro. O podés mantener un for afuera y un while adentro. Eso no hay ningún problema. ¿Sí? Podés hacer todas esas combinaciones. No te va a dar ningún error. Lo único, tener cuidado cuando uses un while, no te olvides de los contadores, estos, ¿sí? Y no te olvides de la inicialización, ¿sí? Porque eso sí es importante, porque si vos te olvidás de inicializar, no va a entrar nunca. O se va, o capaz que entre y se quede ahí enganchado. Si te olvidas de los contadores, se va a quedar como enganchado y no va a salir más, ¿sí? Entonces, fíjate la otra precaución. Fíjate dónde inicializo el i y dónde inicializo el j. Fíjate que el i
lo inicializo afuera, ¿sí? Afuera de todos los bucles, y está bien porque el I va a ir desde 1 hasta N, pero el J, por cada I, tiene que volver a 1, porque por cada fila vuelve a recorrer las 3 columnas. O sea, por cada fila tengo 1, 2, 3 de J. Entonces, por eso lo inicializo acá. Si yo el J lo inicializara acá afuera, esto sería un error, ¿sí? Porque solo me recorrería la primera fila, ¿sí? Me recorre la primera fila con las 3 columnas y después ya no entraría más acá, porque siempre J sería superior a M. ¿Está? Entonces, por eso tengo la precaución de ese J de inicializarlo ahí, ¿sí? Bueno, eso ya lo están viendo ustedes en la programación. Vos podés resolverlo de un sinnúmero de formas. Lo único que no te tenés que olvidar de en qué lugar vas definiendo cada una de las variables. Así que tengan ese, se los dejo así grabado, después cuando se los comparta, pruébenlo, así puedo seguir avanzando, ¿sí? Bien. Acá lo que tenemos es una característica de un recorrido, nuevamente, ¿sí? De un vector. Acá lo que estamos haciendo es estamos recorriendo un vector, ¿sí? Y lo que estoy haciendo, estoy sumando, ¿sí? Todos los valores de sus componentes. ¿Está? A ver. Acá lo que tengo es la precaución de colocar en N la cantidad de componentes, ¿sí? Que en realidad lo voy a sacar con el length en este caso el length de B, ¿sí? Y después la otra precaución que tengo es de inicializar el contador de la suma, ¿sí? Cuando estén trabajando tanto con una suma como con una multiplicación, siempre utilicen los valores de los neutros, ¿sí? El valor neutro de la suma es el 0. Si acá yo tuviera una multiplicación, utilizaría un 1 como valor de inicialización, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá, yo recorro el vector, ¿sí? Lo voy a recorrer de 1 hasta n, es decir, voy a recorrer todas las componentes de ese vector y las voy sumando, ¿sí? Por eso yo coloco suma igual a suma más b sub i, es decir, lo que tenía suma más el nuevo valor. Y simplemente lo que entrego después en salida es la suma, ¿sí? Es un ejemplo bastante sencillo de un vector. A ver si tenemos algún b. No. Eso es lo que tenemos y lo que vamos a hacer es un recorrido de b. ¿Sí? Básicamente lo que hizo 2 más 6 más 5 más 7. Esto es lo que yo les comentaba, que utilizo como un inicializador el valor del neutro, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no lo inicializo? Supongamos que yo no lo inicializo. Ven que me dice variable indefinida suma acá. Y el error me lo da acá en 5, porque claro, no sabe lo que es suma. Entonces por eso yo lo tengo que inicializar y lo tengo que trabajar con en este caso, como se trata de una suma, con el neutro. Por eso hago eso, ¿sí? Si yo estuviera multiplicando, haría esto. ¿Sí? Ahí estoy multiplicando 2 por 6, por 4, por 5, por 7, ¿sí? Y tengo la precaución de que el primer valor de suma es el neutro de esta operación, ¿sí? Si yo me olvidara
el mismo caso que habíamos visto anterior, me va a dar error porque no sabe lo que es suma, ¿sí? Es decir, acá le dice que multiplique suma por el componente sub i, pero no sabe qué es suma. Entonces, por eso, siempre tenemos que tomar la precaución de escribir un valor inicial, ¿sí? Recuerden que a este concepto, vamos a dejarlo así, a esto se le denomina inicializar una variable, es decir, darle un valor inicial, ¿sí? No se olviden de ese concepto porque es lo mismo que veíamos recién acá. Es lo que hacíamos acá y es lo que hacemos acá. Estamos inicializando variables, es decir, le estamos dando un valor inicial, ¿sí? Esto ya no es una inicialización, esto es ya una asignación de un valor. ¿Sí? Esa es la diferencia. El concepto dentro de la programación es darle un valor inicial y el concepto acá es asignar, en este caso el resultado de una operación, a una variable. Esto también es una asignación. Esto es una asignación. ¿Sí? Bien. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sigamos. Tienen un montón de ejemplos de los más variados, pero fíjense que todos están relacionados con matrices y vectores, ¿sí? Bien, acá lo que hacemos es el intercambio de filas. Recuerden que con todo esto nos estamos preparando para todo lo que van a tener que aplicar ustedes después cuando utilicen sistemas de ecuaciones, ¿sí? Entonces, por eso empezamos con lo más básico y después vamos haciendo otro tipo de operaciones. Bien, acá lo que tenemos es un intercambio de filas, ¿sí? Lo que se hace es, primero, yo le paso como parámetro una matriz A y le paso como parámetros las dos filas. Por ejemplo, yo le digo que intercambie la 2 por la 3. ¿Sí? Bien, entonces, lo primero que hace este código es obtener el orden de la matriz. ¿Sí? Después, salva en una matriz B, ¿sí? Es decir, lo que hace es una copia exacta de la matriz A. Y después lo que hacemos es recorrerlo únicamente por fila, ¿sí? Porque nosotros lo que queremos es hacer un intercambio de esa fila por la siguiente. Es decir, no recorro, si yo quisiera hacer un intercambio por columnas, ¿sí? Lo podría recorrer, por ejemplo, un i de 1 hasta n. Entonces ahí voy recorriendo, ¿sí? Pero acá simplemente utilizo un solo for, porque lo único que tengo que hacer es meterme en una determinada fila, que en este caso es la fila 1, que es lo que yo tengo como parámetro, y de ahí tengo que ir tomando el elemento j, ¿sí? Que recuerda que esto lo habíamos hablado, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer intercambios de valores, recuerden que siempre tienen que apoyarse en una variable auxiliar, ¿sí? No puedo hacer... si yo intercambio sin tener en cuenta esta variable auxiliar, lo que voy a hacer es pisar un valor con otro y lo voy a perder, ¿sí? Es como si yo tuviera que pasar de, no sé, tengo
dos vasos con líquidos, tengo que pasar de uno a otro, entonces ¿qué hago? Me apoyo en un tercero, ¿sí? Paso el contenido de uno de los vasos a ese tercero, después paso el otro contenido al vaso que utilicé pasando al tercero, y después del tercero al que me quedó libre. Eso es lo que estoy haciendo yo acá, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a colocar una matriz A. Esa es la matriz que yo tengo, la matriz que yo acabo de declarar, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es un intercambio de A, de la fila 1 con la fila 2. ¿Sí? Ahí pueden ver que lo que hizo fue esta fila, la colocó acá, y esta la colocó acá, ¿sí? Yo la variable, perdón, la matriz A ahora, fíjense que me sigue quedando como la había declarado al principio, ¿sí? Porque yo acá lo que hice fue un intercambio de la matriz B, ¿sí? Perdón, A, y lo pasé en la matriz B. Y lo que devuelvo es esa matriz B, ¿sí? Entonces ahora yo puedo hacer un intercambio de 2 con 3, y ahí lo pueden ver, ¿sí? A ver, ¿por qué utilizo un solo for? Porque en este caso, la fila 1 y la fila 2 para mí son valores ya conocidos. Y yo lo único que tengo que hacer es recorrer, en este caso, una de esas filas, ¿sí? Yo puedo recorrer, por ejemplo, acá lo que estoy haciendo, estoy tomando los elementos de la fila 1, que pasé como parámetro, ¿sí? Y lo estoy colocando en el segundo parámetro, que es la fila 2, ¿sí? En realidad acá yo le puse fila 1 y fila 2, pero ustedes le pueden poner lo que quieran, ¿sí? Lo que tienen que tener presente es que cuando ustedes hagan un intercambio de estas características, entonces lo que tienen que hacer es apoyarse en una variable auxiliar, que es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Para no perder ese valor. Profe, y para intercambiar columnas tendría que poner en vez de J, I, y en vez de filas, columnas, ¿no? Ahí lo vemos. Bien. A ver. ¿Qué pasa si nosotros acá, vamos a hacerlo acá abajo, a este abajo lo voy a llamar intercambio columnas? Vamos a armarlo. Bien. Vamos a sacarle este parámetro, vamos a ponerle columna 1 y este columna 2. Bien. Ahí está. Supongamos que yo quiero intercambiar columnas, ¿sí? ¿Qué cambios tendría que hacer en esta función para que pueda cambiar las columnas? Por ejemplo, no sé, columna 1 por 2, 2 por 3, 1 por 3, lo que yo quiera, ¿sí? ¿Cómo podría plantearlo? Tendría que cambiar el J por I, es igual a 1 hasta N. De 1 hasta N. ¿Qué más? ¿Ahí funciona? No, después también tengo que cambiar la fila 1, sacarlo y poner J, coma, columna 1. No, columna 1 sería al revés, creo. Columna 1, J, sí. J. No sé, estoy dudando, porque sería fila por columna.
Entonces no, Claro. estaría al revés. Probemos así, Claro. ¿sí? ¿Qué más? Entonces Lo no va ahí mismo en abajo. vez de J. No va ahí en vez de J. Bien. La variable, ahora estamos trabajando con la variable i. Ahora estamos trabajando con la variable j. Bien. ¿Qué más? Abajo tendría que cambiar lo mismo. Cuando dice fila 1, J, por lo mismo de arriba. Y columna 1. Claro, le ponemos i. J, olvidémonos porque j ya no está más. Ahora estamos trabajando con i. ¿Sí? ¿Y acá qué le pondríamos? Y columna 2. Bien. abajo ¿Algo también. más? Acá también. ¿Qué le pondríamos ahí? Y columna 2. Bien. Vamos a ver si funciona. Se llama intercambio de columnas. Igual, el I no tendría que ir hasta el M. En este caso, como es cuadrada, va a dar lo mismo. Va a funcionar igual. Pero lo probemos con una que no sea cuadrada. ¿Sí? Probemos con las dos. Bien. Vamos. Bien. Ahí limpié el contenido de A. ¿Sí? Yo acostumbro a borrarlo porque vieron que queda... Ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacer un intercambio de columnas. De la 1 por la 2. ¿Sí? Bastaría que cambiar esta, perdón, 5, 7, 2, ponerla acá. ¿Sí? Intercambio. Ahí se me olvidé de correr, de ejecutar. Intercambio de columnas. 1 por la 2. Ahí está. ¿Sí? 5, 7, 2, 1, 3, 5. Funciona. Vamos a poner 1 con 3. 6, 8, 9. 5, 7, 2. Funciona. ¿Sí? 2 con 3. 6, 8, 9. Listo. Hasta ahí funciona. ¿Sí? Vamos con una matriz que no sea cuadrada. Claro, ahí ya cuando no sea cuadrada no va a funcionar. ¿Sí? Bien. Voy a ejecutarlo. Y voy a hacer un intercambio de la 1 por la 2. ¿Sí? 2, 5, 1, 3. Funciona bien. 2 por 3. Ningún problema. 1 por 3. Las intercambio. ¿Sí? ¿Está? Anduvo. Pero ahí no tendría que, bueno, me hizo dudar. No tendría que ir un M para que intercambie, para que no sean cuadradas. Un M. Sí, Vos le está diciendo que lo recorra, en este caso, de 2. Mirá. Vamos a ver así. ¿Sí? 2 y 3. ¿Está? sí. Vos lo que estás tomando
tomemos este ejemplo. Vamos a mandar un CLC. Vamos a ver qué valores tiene A. ¿eh? Acá lo que les conviene, para que no se pierdan, es trabajar con una traza. ¿Sí? Suponete que yo le digo que intercambie la columna 1 con la columna 3. Es decir, yo quiero que acá me ponga 6, 9 y acá me ponga 1, 3. ¿Está claro? Eso es lo que... Entonces yo le voy a pasar como parámetros a 1 y 3. Voy a Igual hacer esto. creo que ya entendí por qué no va M, sino porque N serían las filas y M serían las columnas. Entonces tendría que ir Claro, porque es la de... cantidad de elementos, en realidad la cantidad de elementos que yo tengo en cada columna. Y yo Claro, tengo n elementos en cada columna. N. No claro, tengo sí. m elementos. ¿Sí? Está bien. Tengo m columnas. Pero en este caso, cuidado, por eso, repito, por eso hoy se armaron estos ejemplos, porque hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, tengan mucho cuidado cuando no sean matrices cuadradas. ¿Sí? Porque con matrices cuadradas es como que todo funciona, no tiene ningún problema. ¿Sí? Acá es donde van a empezar a tener inconvenientes. Y acá, ¿por qué cuesta razonarlo? Porque claro, porque ustedes dicen, n está relacionado a las filas, m está relacionado a las columnas. Y es como que me quedo con eso. ¿Sí? Pero recuerden, en cada columna hay n elementos. N. ¿Sí? Y en cada fila tengo m elementos. Entonces, cuando yo lo recorro por columna, yo recorro columna por columna, el for tiene que hacer 1 y 2. ¿Sí? Si yo lo recorría por filas, el for va a ser 1, 2 y 3. ¿Está? Entonces, cuando yo lo recorro por columnas, que es lo que estoy haciendo yo acá, ¿sí? Yo le estoy diciendo que por cada columna lo recorra n cantidad de elementos. En cambio, si lo recorro por filas, le digo que en cada fila tiene m cantidad de elementos. ¿Sí? Entonces quizás ahí es donde se les presentaba recién la confusión. Pero bueno, haciendo una traza de este ejemplo, ¿sí? Yo le pasé a 1, 3. Perfecto. Entro acá y lo que va a hacer en auxiliar va a tomar el elemento 1, 1, ¿sí? Y lo va a cambiar por el elemento 1, 3. ¿Está bien? Va a tomar este elemento, lo va a salvar, y el 1, 3, lo va a poner acá. Y ese elemento lo va a poner acá, que es lo que hizo ahí. Bien. Eso lo hace para el primer elemento, y después lo hace para el segundo elemento. Lo hace para esto, ¿sí? Que sería para el elemento 2, 1, que es este, y lo cambia con el elemento, ¿sí? En este caso, 3. Perdón, 2, 3. ¿Sí? Que es lo que está haciendo acá. ¿Sí? 2, 1. Perdón. Sí, 2, 1 y 2, 3. Es lo que está haciendo acá. ¿Sí? Acá tiene 2, 1. Lo cambia con el elemento 2, 3. Por eso funciona, y por eso funciona con matrices cuadradas y con matrices que no sean cuadradas. ¿Sí? Porque, repito, cuando ustedes recorran una matriz por filas, recuerden que por cada fila van a tener m cantidad de elementos. Y cuando lo recorran por columnas, por cada columna van a tener n cantidad de elementos. Entonces, por eso, en este caso, funciona sin problemas. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien. Este otro ejemplo que muchas veces van a necesitar ustedes, les van a dar alguna matriz con alguna característica y le van a decir que la recorran
¿sí? Acá básicamente con este ejemplo lo que tienen que indicar ustedes es si la matriz es una matriz de identidad o no es una matriz de identidad, ¿sí? Acá lo que hacemos es recorrer toda la matriz, ¿sí? En realidad la estamos recorriendo con dos for, como lo estábamos trabajando antes, y lo que vamos preguntando es qué pasa con los elementos, es decir, qué pasa con los elementos de la diagonal principal y qué pasa con los elementos que no son de la diagonal principal, ¿sí? Y acá nos apoyamos en un concepto bastante utilizado, que es el de la utilización de variables, algunos le llaman variables banderas o variables flag, ¿sí? ¿Qué es esta? Esta es la variable o variable de estado, o flag, o bandera, como quieran, ¿sí? Son variables que en realidad se utilizan para tratar, para verificar qué es lo que ha ocurrido en algún recorrido, qué es lo que ha ocurrido con algún valor, por ejemplo, y son variables que por lo general utilizan los valores ceros y 1. Por eso le llaman algunos, por eso le llaman banderas o flag, ¿sí? O variables de estado. Fíjense que yo asumo, ¿sí? Asumo que la matriz es identidad. Es decir, yo ya directamente a esta variable le asigno un valor 1, ¿sí? Y acá yo digo que si el resultado es 0, no es una matriz de identidad, ¿sí? En cambio, acá yo ya asumo que la matriz es identidad, ¿sí? Muchas veces en programación ustedes lo que van a hacer, van a programar asumiendo una situación, que es una situación ideal, y después lo que hacen es, con el recorrido, en este caso la matriz, verifican si ocurre lo contrario, ¿sí? Entonces, en este caso yo ya digo, bueno, perfecto, mi matriz es identidad y la voy a recorrer y con que encuentre un elemento que no forme parte de las características de una matriz de identidad, directamente brequeo, es decir, salgo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos del break el otro día? Acá, bueno, dejo este ejemplo, como les dije, después se los voy a compartir, porque el break es muy utilizado en este caso cuando yo ya me encuentro que un elemento ya no forma parte de lo que yo estoy buscando, ya directamente hay brequeo, es decir, no sigo buscando más elementos, ¿sí? Con que un elemento que forme parte de la matriz de la diagonal principal, perdón, y que sea distinto de uno, listo, ya está, ya yo asumo que, perdón, no asumo, yo ya aseguro de que no es una matriz de identidad, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense lo siguiente. Yo voy a recorrer, como voy a recorrer una matriz, nuevamente, doble bucle, ¿sí? Un for que va desde 1 hasta n, y acá un for que va desde 1 hasta n, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo acá. Y lo que pregunto es, ¿qué es lo que pasa con los elementos, ¿sí? Los valores de cada uno de esos elementos, cada uno de esos A y J que yo tengo, ¿sí? Lo pregunto en el bucle interior, en el del J, ¿sí? Porque ahí es donde yo voy a tener el valor de A sub I J, entonces ahí pregunto, ¿sí? Si forma parte de un elemento de la diagonal principal, que es lo que tengo yo acá, ¿sí? Entonces pregunto, si es distinto de 1, yo directamente la variable, ven acá, la variable yo directamente la pongo en 0, ¿sí? Acá, y hago un break. ¿Qué hace el break? Sale de acá, ¿sí? Es decir, el break este que yo le pongo acá, yo lo que le estoy diciendo con el break es, no sigas buscando
porque ya está, no importa el resto. Yo ya puedo asegurar que tengo al menos uno, ¿sí? Que es distinto de uno en la diagonal principal. Entonces, yo ya asumiría que no es una matriz de identidad, ¿sí? Lo mismo me ocurre cuando el resto de los elementos que no forman parte de la diagonal principal son distintos de 0. Con que yo encuentre uno solo, distinto de 0, nuevamente pongo la variable en 0 y hago un break, ¿sí? ¿Por qué pongo la variable en 0? Porque yo ya asumí que era identidad, es decir, yo asumí que la variable, que cuando era 1, era una matriz de identidad. Entonces, la pongo en 0, porque acá lo que hago es preguntar. Si el resultado es igual a 0, entonces dice que no es una matriz de identidad y sale. Es decir, no sigue preguntando por el resto. ¿Y por qué puse un break acá y otro break acá? Porque este break me va a sacar de este for, ¿sí? Pero este break me tiene que sacar del otro for, de este. Porque si yo acá no le pongo este break, me va a mostrar esto, pero va a seguir preguntando. Entonces, recuerden que lo que hace el break es brequea el for o la estructura, puede ser un while también, en el cual está contenido. Es decir, este break me va a sacar de acá y este break me va a sacar de acá. Es decir, que este segundo break me llevaría a este punto, ¿sí? Entonces, esto, cuando yo lo ejecute, voy a tener algo de estas características. Acá lo que tengo que ver es... bien, entonces, cuando yo ejecute este código, fíjense que lo que me va a devolver es resultado, es decir, me va a devolver un 1. ¿Sí? Entonces quiere decir que la matriz es identidad. Con que yo encuentre un elemento que no forme parte de esas características, ven que dice la matriz no es identidad y el resultado es 0. Porque se encontró con el primer elemento. Entonces, a ver, no se encuentra con el primer elemento, viene por acá, se encuentra acá que el primer elemento de la diagonal principal no es 1, en este caso es 2, y sale de acá. Acá lo que hace es muestra, ¿sí? Este mensaje y sale. Si yo no colocara este mensaje, igual funcionaría. Pero yo lo que tengo que evaluar acá es qué es lo que me devuelve. Yo acá lo que tengo que saber es que si me devuelve un 0, esa matriz no es identidad, ¿sí? Y tengo que saber que si me devuelve un 1, esa matriz es una matriz de identidad, ¿sí? Es decir, yo me podría guiar con eso, sabiendo que acá podría inclusive hasta aclararlo, qué sé yo, podría poner que si el resultado es 1, es A es identidad 0, no lo es, qué sé yo, o no es identidad, no sé. Lo aclaran ustedes como quieran, ¿sí? Pero acá lo que tenemos que tener presente es qué es lo que ocurre con esta variable, ¿sí? Esta variable que la llamamos resultado, que es la que es la que nos está dando este inconveniente, ¿sí? Entonces, acá lo que cambia con respecto a lo que veníamos trabajando es que incorporamos este concepto, ¿sí? E incorporamos el concepto del break, ¿sí?
incorporamos ese concepto del break para salir de esta estructura y no hacerla recorrer hasta el final, porque no tiene sentido que la llevemos hasta el final. Ya con que encontremos un elemento en este caso que no forme parte de... A ver, que nos lleve a asegurar, perdón, que la matriz no es una matriz de identidad, directamente lo brequeo, ¿sí? En muchos casos les va a pasar eso a ustedes, que van a tener que aplicar un brequeo cuando se dé una determinada situación, ya directamente dicen, bueno, ya acá yo ya puedo asegurar que no cumple con las condiciones, le aplico un break y lo saco, ¿sí? Tengan cuidado cuando tienen en este caso un break, un for dentro del for. Por eso yo acá aplico un brequeo y acá aplico otro brequeo, ¿sí? Si yo no aplicara este brequeo, vuelve a entrar acá y va a volver a preguntar por la segunda fila, ¿sí? Y acá ya directamente yo, en este caso, les di el ejemplo donde ya se encontraba con el primer elemento, entonces directamente lo saco, ¿sí? No hace falta que siga preguntando, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el ejemplo que en este caso les quería traer, ¿sí? Bien, acá tenemos el caso del máximo de una matriz. Es exactamente lo mismo de lo que habíamos visto en el caso de vector, ¿sí? Pero fíjense que le agregamos no solo el máximo, sino que nos indica en qué fila y en qué columna está ese máximo. Es decir, devolvemos 3 parámetros, ¿sí? Entonces acá tenemos las inicializaciones que veíamos de las variables, lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Esto es una inicialización, ¿sí? Acá también tengo una inicialización y acá también. Es decir, como yo estoy asumiendo que el máximo está en el elemento A sub 1, 1, entonces digo que ese máximo está en la fila 1, columna 1. Eso directamente lo asumo como un valor por defecto, podríamos decir. Porque después yo lo que me voy a asegurar es que voy a comparar ese máximo con todos los valores. Entonces por eso digo, bueno, yo voy a tomar el 1, 1, que está en la fila 1, columna 1. ¿Sí? Y lo que tengo que tener la precaución, cuando tome el nuevo máximo, que es lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Acá estoy tomando el nuevo máximo, tengo que guardar también la fila I y la columna J, ¿sí? Para decirle que ese nuevo máximo está en la fila IJ, que estoy tomando como máximo, disculpen, el elemento A sub IJ, que está en la fila I, columna J. Y eso es lo que yo voy a devolver acá como resultado, ¿sí? Recuerden en estos casos, cuando llamen acá vamos a probarlo. Cuando lo llamen, no se olviden de esto. Cuando lo llamen acá para probarlo, vamos a ejecutarlo, no se olviden de llamarlo con todos los parámetros, ¿sí? Así tienen el máximo, la fila y la columna. Porque si ustedes lo llaman así, tienen un solo parámetro. La devolución esta es solo el máximo, ¿sí? Para que les devuelva los 3 parámetros, ahí te tienen. El máximo es 89 y está en la fila 3, columna 3. ¿Está? Entonces no se olviden cuando ejecuten estos casos, trabajarlos de esa manera. Entonces, cuando tenemos más de un parámetro de salida, tenemos que seleccionar toda la función.
Claro, cuando vos tenés más de un parámetro de salida, como en este caso, ¿sí? Acá vos tenés que devolver en 3 parámetros, porque vos acá tenés 3 parámetros de salida. Entonces yo acá podría poner, mira, vamos acá. Yo podría poner, qué sé yo, A, B y C. Voy a poner F y M, ¿sí? Así. Máximo, fila, columna, ¿sí? Ahí está. Entonces tengo que el máximo 89, la fila 3, la columna 3. ¿Está? Yo acá sí o sí tengo que llamar a la función. Acá yo tengo 3 parámetros que me está devolviendo la función. Entonces sí o sí lo tengo que llamar con 3 parámetros acá. ¿Qué pasa si no lo hago? Que era lo que les mostraba yo acá. Siempre muestra el primero. Me muestra el máximo, que es este. Pero yo no sé acá, yo acá porque lo estoy viendo, ¿sí? Pero para que me quede más claro, entonces, por eso yo recién cuando la llamé de esta manera. Ahí está, máximo 89, fila 3, columna 3. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Sí, sí. Bien. Vamos con estos dos últimos, ¿sí? Acá tenemos el máximo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? A ver, veamos un poquitito este código, a ver. ¿Qué hace este código? Me lo pueden escribir ahí en el chat. ¿Mm? Primero toma como máximo el valor 1, 1 y después dice si el AI de la matriz es mayor o igual al máximo, cambia el valor. Bien. Y ahí termina. Ahí no estaría dividiendo la fila y la columna por el máximo. ¿Sí? ¿Y a qué les recuerda todo eso? Al pivote, sí, al pivote. Claro, al pivot, claro. ¿Está? Al elemento pivot, ¿sí? Entonces acá, a diferencia de lo anterior, ¿sí? Recuerden que todo lo que estamos haciendo son preparaciones para lo que viene, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen, lo que toman como pivot es un elemento que es el valor máximo. Entonces acá lo que hace es busca ese máximo y después divide. ¿Y qué divide? Por ese máximo. ¿Qué es lo que divide por ese máximo? No sé si a toda la matriz o a la fila y la columna donde está ese máximo. Y en el caso del pivot, ¿cómo es? ¿Qué es lo que divide? ¿Toda la matriz o únicamente la fila donde está el máximo? Creo que toda la matriz. La Va, fila no. donde está el máximo. Ah, casi. Divide la fila donde está el máximo. Cuidado con esos sistemas de ecuaciones, ¿sí? Por el Guarda con eso. J. Claro, exacto, por el J. ¿Mm? Claro. Esta es una combinación de lo que habéis visto antes, ¿sí? Nada más que acá en vez de intercambiar, lo que hace es dividir. Ven que acá lo que hace es dividir a todos los elementos, ¿sí? ¿De quién? De la fila, ¿sí? Ahí está. Todos los elementos de la fila, que es la fila, ¿qué es fila? ¿Dónde está el máximo? Dice el máximo está en este. Y nuevamente, como lo está recorriendo recorre los elementos de esa fila ¿por quién? Por todas las columnas. Ahí aparece el M, que es lo que habíamos hablado anteriormente.
Entonces va a recorrer todos esos elementos, ¿sí? De la fila donde está el máximo. Sería, supongo que está en la fila 3, sería 3-1, 3-2, 3-3 y así, ¿sí? Todo por la fila, ¿sí? Por esa fila. Fíjense que permanece fija fila, que es lo que encuentra acá. Acá o acá, porque puede ser que el máximo esté en el primero. Y lo que va cambiando, lo que va iterando, fíjense por cada una de las filas, ¿quién es? Es J. Entonces ahí se dan cuenta ustedes que la fila está fija y lo que va cambiando es el número de columnas. ¿Y por quién lo divide? Por el máximo, por el valor máximo que encuentra. ¿Sí? Bien. Hasta acá únicamente tenemos todos estos ejemplos que, repito, se los voy a... Esto es simplemente lo que vimos al principio, ¿sí? Pero esto se los voy a compartir ahora cuando les haga el envío, ¿sí? Más esto, que quiero que lo veamos un minutito, ¿sí? Ya lo habíamos repasado, pero les quiero comentar lo siguiente. Les voy a enviar en este PDF, no recuerdo si lo había compartido o no, pero lo que sí me interesa es que a partir de la diapositiva 13, ¿sí? Empiecen a analizar el código, ya se los coloqué, ¿sí? Pero acá es donde ustedes se encuentran con lo que veíamos recién, ¿sí? Estamos trabajando con el elemento multiplicador, bueno, todo lo que van a utilizar ustedes en sistema de ecuaciones, y le fui colocando, ¿sí? Está cada uno de los pasos está comentado para que ustedes lo puedan implementar, ¿sí? Como habíamos visto el otro día que había algunas dudas, está el pseudocódigo, este es el pseudocódigo, ¿sí? Que recuerden que ustedes parten de una matriz A y a ver si lo podemos ampliar, ahí está. Ahí está. Ustedes parten de una matriz A y un vector B, ¿sí? Y recuerden que van a trabajar con el concepto de matriz aumentada, ¿sí? Entonces, simplemente después van a ir recorriendo y van a ir trabajando esta A minúscula que tienen acá, ¿sí? Recuerden que es la matriz aumentada, ¿sí? Recuerden que en el sistema de ecuaciones ustedes trabajan con la matriz y con el vector vendría a ser de los términos, ¿sí? Entonces, a esa nueva matriz, con esa nueva matriz, que es la matriz aumentada, es con la que ustedes van a ir trabajando, ¿sí? Repito, acá está todo comentado, está el pseudocódigo, ¿sí? Y después tienen al final el código, ¿sí? El código de Scilab. Esto que tienen acá, ¿sí? Esto que tienen acá, a ver si lo alcanzamos a ver, es la matriz aumentada, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Ustedes van a tener, van a trabajar con la matriz aumentada, ¿sí? Cuidado cuando estén trabajando con esto. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá. A ver cuánto tiene A. Bueno, ven que A lo tenemos de esta manera, ¿sí? B lo vamos a tener así. ¿Está? Y ustedes lo van a trabajar de esta manera. El M que van a tener acá, A, B, va a ser así. Perdón, un M, o ahí está. Igual a, B, ¿sí? Igual a, perdón, coma, B corta es acá, ¿sí? Ahí tienen el concepto de matriz aumentada, ¿sí? Cuidado con este B. Yo lo tengo así, ¿sí? A ver, voy a probar
lo voy a poner así, y ahí es cuando les da ese error de inconsistencia de filas y columnas, ¿sí? Claro, B tiene que ser un vector columna del mismo orden, en este caso, que la cantidad de filas que tengo de A. O sea, acá, a propósito, yo lo hago provocar ese error para que se den cuenta. ¿Logran ver el error ahí? ¿Lo pueden ver? Sí, Sí, sí. Bien. Tengan cuidado con eso, ¿sí? ¿Vieron cómo lo declaré yo acá? B. Si yo hubiese hecho esto, fíjense. Y le decía que arme la matriz aumentada de A, B, ahí me daba error. Es lo mismo que estuve haciendo acá con B traspuesto, ¿sí? y si ahí Entonces, a pones ver, prima, ¿cómo? pones la matriz aumentada, pero de B prima, con el 2, 5, 6. Claro, ahí sí, Ahí sí. exacto, ahí sí funciona, ¿sí? Por eso, tengan cuidado porque a veces pasa cuando, y le va a pasar a ustedes cuando están estudiando, están trabajando con algún código, estas cosas por ahí se les va a pasar y no van a saber qué es ese error. Bueno, inconsistencia de filas, columnas, o las dimensiones de filas, columnas, en este caso, es eso, es decir, ustedes le están diciendo, armar una matriz aumentada con un vector fila, cuando necesitas que sea el vector columna, y que sea del mismo orden de la cantidad de filas que tenga. Ese es el error típico que, eh, que les puede llegar a ocurrir. Por eso, si ustedes van a ejecutar esto, ¿sí? Repito, esto ahora se los voy a compartir. Si ustedes lo van a ejecutar, por favor tengan esa precaución, ¿sí? Acá el B, que en este caso es un B larga, ¿sí? En realidad vayan teniendo la precaución que tenga. Que sea primero un vector, vector columna, ¿sí? Y ese vector columna tiene que tener la misma cantidad de elementos que, en este caso, el n que ustedes van a tener de la cantidad de filas que tengan de su matriz, ¿sí? Después se van a encontrar con un montón de código acá que les va a venir bien porque es un código que está muy simplificado, como está trabajado acá, ¿sí? Se van a encontrar como, por ejemplo, cuestiones de este tipo, ¿lo ven ahí? Está todo trabajado en una sola línea, ¿sí? Esto es, bueno, para todos los elementos en este caso de M, ¿sí? Sub K, ¿m? Dividido por el elemento que recuerda que usted trabaja con el multiplicador, ¿sí? Entonces, se van a encontrar con un montón de código. Básicamente acá lo que va haciendo, está buscando, está guardando, perdón, en X, los valores de cada una de esas incógnitas que van a llegar, van a tener ustedes, ¿sí? Y después lo que hace es la sustitución hacia atrás, ¿sí? Eso es lo que está trabajando este código. Yo ahora les voy a compartir todo el material para que se puedan poner a trabajar y a estudiar con todo esto. Tienen muchísimo material acá para trabajar y más lo que tienen ahí de sistemas. Y nos estaría quedando después voy a averiguar, me parece que la semana que viene es una clase de repaso también. Y ya, bueno, ya vamos camino al parcial, ¿no? De la semana que viene. Así que esto sería todo lo que tenemos y ahora yo les comparto, ahora mismo les comparto la grabación con todo el material, ¿sí? Recording stopped. Buenísimo, profe, gracias.